podcast donde siempre queremos ir un poco más allá del mundo de la inversión, conocer esa trastienda del mercado, impulsar la educación financiera y democratizar la inversión. Bueno, ¿cómo están las cosas en los mercados? Se vaticinaba un mes de enero complicado, nos está dando un revolcón esto, con el S&P 500 en máximos de todos los tiempos, esos impulsados por las de siempre y con la gran duda de si todavía nos podemos meter en compañías tecnológicas y, por ejemplo, Microsoft, que ya ha superado a Apple, tiene capacidad todavía de crecer más. Estamos muy pendientes también de China, parece que no levanta cabeza y parece también que se va a volver a inyectar otra vez liquidez para que vuelva a retomar esa senda alcista, por lo menos se intente, como ya lo hemos vivido en otras ocasiones, y de India, que parece que también es el gran sorpaso, ¿no?, de este 2024, pero también es un mercado un poco complicado, porque es verdad que se habla mucho de ello, pero tampoco sabemos muy bien cómo invertir, ¿no?, en India, así que nos vamos a fijar en ello y nos vamos a fijar en sectores también. Vamos a hablar de tecnológicas dentro del S&P 500 y de una compañía española que parece que ha desaparecido ya del radar, es Grifols. Si hace 2 semanas estallaba ese informe de Gotham que estábamos todos muy pendientes y parece que se ha diluido, ¿no?, toda esa información, qué está pasando realmente, qué ha pasado, y se puede identificar algo así en el mercado. Para ello me rodeo de 2 personas que son grandes expertos, que llevan mucho tiempo en esto de los mercados y que nos van a saber decir un poco, pues eso, dónde nos tenemos que fijar y qué pasa con este tipo de situaciones. Eso sí, siempre os pido antes de nada que le deis ese like, que os suscribáis, que nos dejéis vuestros comentarios, porque creéis que Grifols vale cero o no vale cero. En el caso de Bestinver, que todavía la sigue teniendo, si realmente vosotros creéis que está haciendo bien en que el fondo proteja, ¿no?, de esa forma una de sus acciones. Todo eso, lo que queráis hablar de tecnológicas de lujo, que también nos lo dejéis en esos comentarios, que estaremos encantados también de ayudaros y de poder resolver esas dudas. Y no me quiero enrollar más, quiero ya dar paso a estos 2 grandes, a José Basagoite y Marc Ribes. José, Marc, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, encantada de que estéis aquí en Rompiendo el Mercado. Te sigo un montón por redes y que hacéis un gran trabajo también en Trading Pro. Así que te sigo ahí diario también todos los vídeos que vais subiendo a YouTube. Así que también os invito a que les sigáis a los dos, tanto en redes como en YouTube, y estéis informados con estos 2 grandes del mundo de las finanzas y de la inversión. Bueno, vamos a lo nuestro, no que yo me lío enseguida. Vamos a lo nuestro. S&P 500 está en máximos y hay mucha gente, claro, que se está preguntando ¿realmente cómo estáis viendo esto? ¿Creéis que va a ir a más? Ya hemos tocado topes y tenemos ganancias. Oye, mira, que salimos por patas. ¿Cómo lo estáis viendo? Venga, Marc, empiezo por ti. Bueno, a ver, yo sí que es cierto que voy viendo un poco ese sesgo, ¿no?, que comentas, de que empezamos a ver el pánico de los nuevos máximos, ¿no? Decir, oye, estamos en máximos históricos. Bien, eso es lo normal. Es decir, lo normal es que las bolsas hagan nuevos máximos, continúen sus tendencias y sigan haciendo su camino. Eso es lo que han hecho, pues, el último siglo y más, desde que tenemos información de los índices. Claro, cada vez que estamos en esta situación tenemos un sesgo de anclaje, un sesgo de miedo, ¿no? Lo primero que debemos de decir es que la fuerza en el mercado nunca es un problema, nunca, siempre es una oportunidad, porque al final los precios nos dan una información de lo que descuenta el mercado. Y si el mercado descuenta positivismo, hay que ir siempre con la tendencia. Ahora bien, es cierto que si te fijas en el DAX y la bolsa europea, llevamos 8 años que los índices, al menos los total return, solo han dado el dividendo. Estamos hablando de un 30% de rentabilidad ahora en máximos. Cuando vivimos el mercado bajista, ahora hace poco, en 2022, estábamos en el mismo precio que hace 8 años. ¿Eso es una burbuja? ¿Debemos de tener miedo a un mercado que en 8 años ha dado cero? Si nos vamos a China, es más dramático. Estamos cotizando a 1997. Ha habido crecimiento en el siglo XXI en China. Claro, si nos vamos a las 7 magníficas del mercado tecnológico, la cosa cambia. Pero ahí te diré, ¿estamos realmente comprando una burbuja? Yo creo que no, indudablemente compramos una gran sobrevaloración. Podemos hablar de las Nifty 50, no sé si te acuerdas, José, de esa época, al menos estudiada, somos jóvenes, yo todavía por ahí, pero era parecido a lo de ahora, que era una sobrevaloración de mega caps de aquel entonces, ¿no? Entonces, claro, hay que contextualizar muy bien, porque si coges el S&P Equal Weight, es decir, el índice que iguala la ponderación de la capitalización, la cosa cambia.
Y si coges el Russell de pequeñas y medianas compañías, la cosa cambia, ¿no? Claro, entonces, yo creo que estamos en un momento que hay un cambio de la última década, expansión monetaria, etcétera, etcétera, a lo que será la próxima década, que es inflación por encima, yo creo un poquito por encima o en línea al objetivo de los bancos centrales, no al 0% negativo. Y en ese escenario va a cambiar un poco el sesgo del crecimiento al valor, ¿no? De los ratios de crecimiento a los ratios de generación de caja, etcétera, etcétera. Y ese es el cambio que empezamos a intuir, pero claro, ahora mismo siguen esas grandes compañías subiendo con alguna divergencia en Tesla y tal, pero que nos deja esa duda de decir, ostras, ¿qué hacemos? ¿Compramos tecnología o compramos cosas que tienen sentido? Y si estamos al margen de tecnología, no nos equivoquemos, es muy difícil generar rendimiento positivo, ¿no? Y ese es un poco el contexto, creo, actual del mercado que nos exige mucho a la hora de tomar decisiones, ¿no? No sé qué piensas, José, para no hacer un monólogo. Pues es curioso lo que comentas, Marc, porque de hecho el hecho de vivir en máximos históricos es lo normal, ¿no? Sobre todo si hablamos de Estados Unidos, es que no es lo raro, se queda vértigo, mucha gente habla de la sobrecompra, intenta siempre buscar el cambio de tendencia, pero si tú coges los últimos 120 años, lo habitual, no es lo anómalo, es estar cotizando en máximos históricos, ¿no? Si lo ajustas a inflación, hemos tenido alguna década perdida, que lo llama Ray Dalio, por ejemplo, donde hemos tenido rendimientos pues, más o menos pobres o laterales, pero los generales están marcando máximos históricos, al final la bolsa no deja de ser un descuento. Yo aquí tengo ciertos matices de la economía real, se producen bienes y servicios y por lo general a largo plazo pues vamos a tender a subir, ¿no? Y a marcar esos máximos históricos, ¿no? Entonces, no es raro. Otra cosa es que ahora estemos en unos niveles de valoración exigentes o no, que eso podemos entrar ahora, pero lo que creo que nos deja 2023, no sé si estáis de acuerdo, es que es una lección muy importante, ¿no? Yo soy inversor hace 16 años ya, ahora se quedamos jóvenes, Marc, bueno, cada vez menos, por desgracia, ¿verdad? Y ya hemos vivido más crisis, ¿verdad? Bueno, pero sois sabios, que la edad también, al final, claro, al final la edad también hace que seáis más sabios y sepáis más de todo esto. Pero para mí 2023 ha sido de los años que más me ha enseñado, ¿no? Porque quizá ha roto un poco con la ortodoxia bursátil, por decirlo de alguna manera, porque hemos estado en un contexto de política restrictiva, tanto desde el lado convencional, porque hemos tenido una subida de tipos de interés, sobre todo en velocidad, muy agresiva, y también lo que nos decían, ¿no? Que era una política no convencional también restrictiva, ¿no? Pues un drenaje de liquidez, reducción de balances de los bancos centrales, etcétera, etcétera. Luego nos hemos dado cuenta de que era un poco demagogia monetaria, porque no ha habido tal política restrictiva, ¿no? Esto lo hemos aprendido a toro pasado, ¿no? Porque yo he sido de los que me he perdido parte de esta tendencia y por eso hablo de la lección que me ha dejado este año, ¿no? Los tipos de interés tan altos... Perdona que te interrumpa, José, ¿te has perdido esa tendencia porque no has estado en tecnológicas, quieres decir? ¿O por qué? Sí, porque no he estado invertido. Sí que ¿Has tengo una parte yo... he estado en liquidez más de lo que debería, ¿no? Vale. Sí que tengo parte de inversión siempre más pasiva o más indexada, que esa siempre la dejo a muy largo plazo, escala temporal muy larga, pero la parte más especulativa, a mí me gusta también el corto plazo, pues me lo he perdido. Me he perdido quizá por una mala tesis mía, ¿no? Y a lo que iba, te alaba, perdona que te vuelva a interrumpir, sí. Ya no interrumpo más, pero te alaba lo que acabas de decir, porque hay pocos... expertos que realmente digan lo que acabas de decir. O sea, cuando ganan se dice mucho, pero cuando no han aprovechado, según sus tesis, esas oportunidades, claro, no se dice tanto. Así que te aplaudo desde aquí porque es verdad que no todo el mundo, y no todo el mundo gana. Es una forma también a gente que nos está escuchando y que a lo mejor no sean tan expertos en esto del mundo del trading, de la inversión, que se vea, oye, que los grandes profesionales, pues que también se pierden oportunidades, que nadie tiene una bola de cristal, yo reitero mucho. Y así que nada, te lo agradezco enormemente, que no es verdad, es la sinceridad, porque no se suele decir, así que dice mucho de ti. Perdona, no se gana nada escondiendo pues, también los fallos, ¿no? Es verdad que en Twitter pues ves todo enormes inversores, ¿verdad? Y pocos... Bueno, y inversores y gente que gana, que yo digo, madre mía, los sueldos que tiene aquí todo el mundo en Twitter, y yo debe ser que todo el mundo aquí es multimillonario y debe ser que la gente de a pie no lo somos, ¿no? Porque, eso no existe, ¿no? Eso lo explicaba muy bien, no sé si te has leído, seguro que sí, José, el libro de Jesse Livermore, El Recuerdos de un operador de bolsa. Sí. Bueno, él lo escribió Edwin Lefebvre por ahí en 1920, por ahí, y ese libro habla de la vida de Jesse Livermore, aunque lo esconde con otro nombre, porque Jesse Livermore era un crack, pero luego se arruinó porque se le fue la pinza, pero bueno, de él
hay tantas cosas que han nacido en el trading que es un mito, ¿no? Para nosotros al menos. Y él decía en aquella época que no había redes sociales ni nada, había los murmullos, él decía soplos, decía la gente solamente quiere soplos. No solamente quiere recibirlos, sino que ansía darlos, porque entra en juego el ego y la vanidad. Y digo, ostras, esto es Twitter, tú. Sí, Es así, ¿eh? Tal cual. 1920, por ahí lo decía el bueno de Livermore. Livermore Esa es la bolsa. Sí, claro, eso es el mundillo nuestro, ¿no? El gambler, el querer adivinar, y sabemos que nosotros no vivimos de los soplos ni de adivinar los precios. Es más, el trading consiste en dos ratios, que uno es el rentabilidad-riesgo y el otro es el ratio de acierto, que Soros lo define también fantástico, dice, no importa las veces que aciertes o falles, lo que importa es lo que ganas cuando aciertas, dejar correr la tendencia, y lo que pierdes cuando fallas, cortar la pérdida. Ese es un poco el contexto, ¿no? Nada, me ha hecho gracia y por eso te he interrumpido, perdona, José. Sí. Pero... Nada, hombre, nada. Sí, estamos aquí para eso, para dialogar, sí. Esa es la experiencia matemática que dices, Marc, es la clave, ¿no? Esos dos ratios. Y bueno, acababa porque decía que los tipos de interés no han afectado tanto a empresas, hasta ahora lo vemos en los earnings, porque los APAs y también las familias, cuidado, también se ve en tema de hipotecas y tal, habían aprovechado la época de la gran moderación, esa época de tipos cero y tal, para financiarse a largo plazo, cosa que, por cierto, no hizo el gobierno estadounidense. Fíjate siempre la diferencia entre cómo gestiona al final el tejido privado y el público, ¿no? Tiende a hacer mejores decisiones siempre el privado, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos visto esta subida fuerte de tipos de interés, no ha permeado, no ha afectado tanto de momento a empresas y familias, y lo han esquivado bien. Otra cosa es que si permanecen altos los tipos, cosa que dependerá de la inflación, ¿no? Ahora con el Mar Rojo quizá vamos a tener tensión. Si permanecen los tipos altos, sí que veremos, desde mi punto de vista, ahí dolor, sobre todo en el muro de vencimientos, que llega sobre todo en 2025, 2024 ya puede hacer algo de daño. Por tanto, esa política convencional restrictiva no ha hecho tanto daño por eso, porque se aprovechó la época anterior para financiarse a largo plazo. Y la más importante, la liquidez a día de hoy, creo que es la variable de largo más importante, por lo menos para los activos de riesgo, es pues que se comentaba mucho el QT, un QT además muy fuerte, muy agresivo en Estados Unidos, una reducción de balance que se quería hacer prácticamente histórica, pero es que paralelamente, mientras reducían balance, han abierto otras ventanillas, otras fuentes de liquidez, donde se han ido inyectando manguerazos poco a poco, ¿no? El BTFP, este programa de rescate a los bancos regionales sobre todo, y ese drenaje de repo inverso, ¿no? Que era como una bolsa que se guardaba la Reserva Federal y que yo creo que era consciente de que podía aplicar un QT teniendo en cuenta esa bolsa de liquidez que sabía que poco a poco se iba a ir drenando cuando el Tesoro ofreciese más interés que el que ofrecía la propia Reserva Federal, ¿no? Entonces, se guardaban esas cartas y en términos netos, colgaba este fin de semana un gráfico muy interesante de Morgan Stanley. En términos netos no ha habido drenaje de liquidez, de hecho incluso ha habido cierto aumento y esto ha apoyado evidentemente esta subida que hemos tenido de las bolsas y por eso estamos marcando máximos históricos tanto en Nasdaq como en S&P 500 porque sin liquidez sabemos que no funciona. De hecho, todos pensamos y hemos visto la correlación que existe en esta última década. QE es directamente inflacionario de activos, pues podríamos pensar en un análisis muy superficial que QT puede ser deflacionario de activos, ¿no? Y lo debía ser, pero en términos netos, insisto, a pesar de que han reducido balance, pues se ha ido inyectando por la puerta de atrás liquidez. Por tanto, no hemos tenido tal política restrictiva, ni la convencional, porque los tipos de interés no han afectado hasta ahora al tejido productivo, ni por la no convencional, que es la base monetaria, porque se ha ido inyectando liquidez por la puerta de atrás. Y eso, desde mi punto de vista, es lo que ha apoyado a las bolsas, a pesar de que las expectativas macro quizá no sean las más halagüeñas y estemos en un entorno algo hostil, ¿no? Se habla de landing, no sabemos si hard o soft, pero de cierto landing. Entonces, pues desde mi punto de vista, quizá incluir de cara a próximos años, pues estas variables de liquidez, porque yo creo que ahora mismo es la variable más importante, la fontanería monetaria y algo que hay que estudiar, todo trader creo que debe profundizar mucho en eso y aquí lo dejo el mensaje, porque creo que antes ha cambiado mucho la inversión, no es lo mismo hace 40, 50 años que pesaban más otras variables y a día de hoy, desde mi punto de vista, las bolsas no son un termómetro de la economía real, lo comentaba Marc antes, ¿no? El DAX en recesión y el total return, evidentemente, ¿no? Marcando, bueno, que ya lo es el DAX total return, pero marcando máximos históricos, lo es la liquidez. Las bolsas son un mecanismo de descontar liquidez y lo que tenemos que evaluar mucho es si va a entrar, va a dejar de entrar liquidez al sistema porque es lo que mueve a día de hoy el precio. Vale, ¿y cómo averiguamos esa liquidez?
cuando entra la liquidez en el sistema? ¿Es todo referente a la subida y bajada de tipos? O sea, ¿ese es el referente que tenemos que estar pendientes? No, la liquidez sobre todo es el balance, es la base monetaria, ¿no? Son las reservas, el dinero bancario que le llamo yo, ¿no? Es sobre todo por las políticas no convencionales, QE y QTs, y luego pues estas ventanillas que abre la banca central, como yo digo, de rescate por la puerta atrás a los bancos. Y es que los bancos son un lobby tremendo que está totalmente apoyado a día de hoy por la banca central, que no deja de ser un apéndice de los estados, ¿no? Por eso muchas veces se habla de una sobreregulación. A día de hoy, esto ya es otro debate, un sector totalmente privilegiado, ¿no? Entonces hay que ver un poco pues cómo ese contubernio, ¿no? Digamos, entre Banco Central y bancos, que es los que generan liquidez en el sistema y que va directamente a manipular a la baja los tipos de interés y por lo tanto desplazan flujos del activo refugio o libre de riesgo, que en teoría son los bonos, lo desplaza hacia la bolsa y al fin y al cabo pues lo infla de forma estructural. Sí. Marc. Sí, bueno, aquí yo creo que lo has explicado muy bien, José. Hay algunos puntos en los que contextualizar respecto a varias cosas de lo que comentas, ¿no? Mira, lo primero es que en el 2021-2022 tenemos un mercado bajista dentro del contexto que explicas y que también creo que ha sido mal interpretado por muchos operadores. Y me voy a explicar. Es un mercado bajista que estamos de acuerdo que ha sido muy light, ¿no? Es decir, un 25, 35, muy light. Pero es cierto que a nosotros, por ejemplo, en BlackBerry nos preocupaban varias cosas. Uno, la burbuja de la renta fija, ¿sí? Dos, ¿qué rompería el estallido de esa burbuja? Y tres, lo que nosotros hemos denominado la burbuja de la disrupción, ¿sí? Nosotros entramos fuerte en el 2022, perdón, en los mínimos, sobre todo cuando, no por la bolsa, sinceramente esperábamos más caídas, pero cuando vimos el estallido de la renta fija. Y eso es algo que tenemos que poner en contexto porque lo que hemos visto en las carteras mixtas de renta variable, renta fija, que ojo, recogen flujos muy importantes de dinero de ahorradores que no quieren invertir en bolsa, que son los ahorradores americanos que sin tener pensiones tienen que ahorrar, ¿no? Y eso es muy importante en el contexto porque para un europeo a lo mejor no entendemos muy bien, pero los americanos no tienen sistema de pensiones como nosotros, tienen que ahorrar y por eso la Reserva Federal dice vamos a manipular el consumidor americano levantando los mercados, ¿no? A eso lo llaman el quantitative easing y lo han conseguido, pero claro, ¿a coste de qué? De tumbar un 50% los bonos a 20 años, de tumbar un 35% los bonos a 10 años, ¿no? Claro, esa burbuja se ha roto y para mí es un detonante importantísimo de que las cosas que ha tergiversado una década de políticas expansivas se ha roto. Y luego, totalmente de acuerdo que lo primero que debemos de mirar en los mercados es, sin duda, la oferta monetaria. Al final es un mercado oferta-demanda, es un mercado de capitales, la oferta es de productos que necesitan financiación y el mercado da financiación en forma de bidas, ¿no? De oferta y demanda. Por tanto, luego podemos hablar de los beneficios de las empresas en un contexto macroeconómico dado, que ese contexto depende también de las políticas monetarias, ¿no? Por tanto, es elemental lo que dice José de las políticas monetarias, que tampoco ha sido un tapering al uso, porque la realidad es que está habiendo mucha liquidez, ¿no? Incluso hay liquidez ahora en fondos monetarios que han captado todo el rebufo de la subida de tipos, que ahora con la bajada de tipos, ¿qué pasa con ese encaje de bolillos, ¿no? Por eso yo creo que estamos en un contexto que realmente el análisis tiene que ir por ahí, porque efectivamente los mercados van a buscar rentabilidad y van a tener que decidir si siguen pagando precios estratosféricos comprando ETFs que alimenten la burbuja, bueno, la sobrevaloración de las 7 magníficas, o empiezan a buscar valor en compañías como hoy, por ejemplo, Línea Directa Aseguradora, ¿no? Que está cambiando la tendencia, sube un 6%, por primera vez desde que saliera a cotizar a bolsa, pues están marcando el inicio de una tendencia alcista. Tienes Prosegur Cash, que está en sus mínimos, enterrada en la miseria y es una gran compañía. Y tienes un Russell 2000 que tiene un conjunto de pequeñas compañías de la burbuja de la disrupción que también están con un menos 80. Estoy hablando en Europa de Teleperformance, de PayPal, de Zoom. Hay compañías que empiezan un poco a retomar el camino, ¿sabes? Nosotros lo hemos mirado con el ETF de Cathie Woods, que sin duda es la gran iluminada de este ciclo alcista de la disrupción, que se ha tenido que comer esa gran crisis, pero si os fijáis ahora el ETF vuelve
vuelve a construirse en una tendencia alcista, ¿no? Y es un buen indicador, yo creo, de la aversión al riesgo, de ese cambio de compañías que fuera de las 7 magníficas tienen mucho campo que recorrer. Entonces, a lo mejor sí que estamos en un momento que, como dice bien José, pues no, esos tipos de interés en base, pues lo que pasa en el Mar Rojo que nos decía, o esas cosas que pueden penalizar la inflación, pero veremos en el punto que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo pueden bajar tipos de interés o no, cuando vengan los vencimientos de la deuda, todo ese encaje de bolillos nos irá dibujando el año, ¿no? Sin duda, pero yo creo que por ahí tiene que haber un cambio. No creo que los tipos de interés vuelvan al 0%, que es el único escenario que justifica las valoraciones de las 7 magníficas, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Claro, y no lo creo sobre todo por un detalle que es lo que más genera deflación son los costes laborales. Y fíjate en España cómo estamos, ¿no? Con el SMI. Bien, esa reivindicación social pasa en todo el mundo. Y es normal, ¿eh? Porque la gente dice, ostras, aquí llevamos una década de expansión monetaria que lo que ha creado es una inflación brutal sobre los precios de los activos, subiendo las acciones ha hecho los ricos súper ricos, ¿no? Las famosas capitalizaciones de trillones de dólares que vemos en esas 7 magníficas ha hecho súper ricos, pero luego no ha ido esa política no convencional a la economía real creando condiciones de salario o condiciones económicas. Por más liberal que seas, tienes que cuestionar y criticar la economía especulativa. No son esos los mercados que defendemos. Defendemos el mercado productivo, el mercado real, ¿no? Sí, sí. ¿Sabe? Sí, claro. Y ahí tenemos un problema que estructuralmente va a condicionar muchísimo las carteras, pero muchísimo. Igual que en 2021 se cargó en literal las carteras de renta fija, que todavía no se han recuperado. Sí. Este año vamos a ver qué pasa, porque si te pisa... ¿Pero qué pasa con las tecnológicas, sobre todo? Porque te estoy entendiendo. Bueno, con las 7 magníficas. Claro, si te pilla con el paso cambiado y entras en un mercado en declive, como en 2022, porque al final, si hay tensión de inflación y el Banco Central se ve obligado a subir los tipos de interés, es que el mercado va a caer fuerte. Si el mercado se mantiene en el cap de tipos y sigue aguantando trancas y barrancas, pues oye, seguiremos en un mercado soporífero lateral. Pero si los tipos de interés bajan, entonces ahí yo creo que hay activos que lo tienen que hacer fantásticamente bien, como el oro, por ejemplo. Que tú vas a entrar en un tipo, ¿no? En un tipo de escenario real negativo. Entonces, el oro tiene que volar. Y por eso está aguantando bien en un escenario que en otro nivel seguramente bajaría. Pero claro, estamos todos esperando un mal dato para que bajen los tipos y luego con la inflación se mantengan estos niveles que permita generar tipos reales negativos. Yo quiero pensar que no vamos a continuar con esta vorágine de 7 magníficas y nada más, porque es que hay oportunidades, de verdad, que yo no las he visto en la vida. Alibaba, por ejemplo, es que hay un montón de compañías que piensas no tiene ningún sentido. Y claro, eso se va a poner en precio. Claro, mi duda es, hace precisamente casi, yo creo que un año más o menos, bueno, y se sigue hablando de esa burbuja, ¿no? De los semiconductores, los dos lo estáis diciendo, de esa burbuja también de las tecnológicas. Y muchos de los que han estado fuera se han perdido, como habéis dicho ambos, se han perdido esta subida, esta revalorización que hemos vivido en 2023. ¿Volvemos otra vez a poner en entredicho esa burbuja del sector tecnológico? No, sobrevaloración fuerte, como decía Marc. Es que es curioso porque hay muchos analistas que ahora hablan de que hay una opción muy importante S&P 500 a 493 empresas y estar fuera de las 7 magníficas, ¿no? Que están cotizando como si estuviéramos en un entorno como hace 5 o 6 años, un entorno de tipos cero y de QE, que no es el entorno actual. Como decía Marc, yo dudo que vamos a los tipos ceros. Sí vamos a volver a los tipos reales negativos, lo cual hay que pensar ese entorno, pasar de tipos reales positivos a negativos, ¿a qué empresas van a beneficiar mucho? Lo has comentado, el oro, por ejemplo, a nivel teórico es el activo real pues que más va a salir beneficiado, pues esa correlación inversa que tiene precisamente con los tipos reales de la economía. Yo veo en small caps tecnológicas también, a solo de ARK Innovation, una oportunidad casi generacional, diría yo. Russell 2000, también has comentado. Ahora, por ejemplo, las small caps frente a las big caps, pues el nivel de valoración parecen mucho más atractivos. Veas que las small caps, si viene una recesión finalmente, pueden sufrir bastante. Bueno, hay muchos encajes de bolillo, cada uno tiene que hacer su hoja de ruta, su tesis, evidentemente, pero tenemos que plantearnos desde mi punto de vista, ese entorno macro, ¿no? Vamos a pasar a tipos reales de nuevo negativos, pero en un entorno en el que los tipos de interés nominales van a ser más altos de lo que hemos visto en la última década y con posibles sustos si la inflación repunta. Y la inflación puede repuntar
tanto por el lado de la oferta, hemos comentado, estas tensiones en Oriente Medio, como por el lado de la demanda, que es que está volviendo el ciclo de endeudamiento. Si vemos los bancos están volviendo a prestar, que esto es una cosa muy importante, y se está manteniendo el déficit público a niveles fuertísimos. Estados Unidos, año electoral, se va a mantener, yo creo que incluso a niveles históricos, en torno del 6-7%, y en Europa, a pesar de que volvemos con las reglas fiscales de Bruselas, han abierto la puerta a que se puede dejar un déficit siempre que esté, digamos, conducido a la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a volver a una regla fiscal como teníamos antes, ¿no? Cosas climáticas, Agenda 2030, por lo tanto vamos a ver déficit, yo creo, estructuralmente más alto de lo que hemos visto. Esto es aumento de la demanda agregada, ¿no? En un entorno de posibles shocks de oferta, es que no descartemos que haya olas de inflación, y eso, como dice Marc, eso va a ser terrorífico para los mercados porque no lo están poniendo en precio. Están, de momento, a día de hoy, cotizando el mejor de los escenarios. Si hablamos de las 7 magníficas, están cotizando prácticamente por múltiplos, ¿no? Si no pensamos como si estuviéramos en un entorno de tipos cero y de liquidez o QEs ad infinitum, como estábamos post-COVID, y el resto de empresas también no cotizando en ese escenario, pero sí de expectativas de la mejor película, de que no va a haber repuntes de inflación, de que vamos a tener un soft landing, etcétera, etcétera, ¿no? Y antes de pasarte nuevo, una cosa muy interesante que has dicho, Marc, que es una cosa que la gente no entiende. Has hablado de que tenemos un sistema de pensiones diferente en Europa, bueno, en España muy diferente, pero en Europa en general, que en Estados Unidos. Y por eso un mandato de la Reserva Federal, que no lo es del Banco Central Europeo, es la estabilidad de los mercados. Mucha gente solo habla de que los bancos centrales tienen que preocuparse de la estabilidad de divisa, pero no es así. En Europa sí, es su único mandato, ¿no? Que la inflación sea del 2%, ¿no? O converja al 2%. Pero Estados Unidos tiene un triple mandato, que es el pleno empleo, el control de la inflación y también la estabilidad financiera. ¿Por qué la estabilidad financiera? Porque muchos ahorradores, al tener un sistema de pensiones algo diferente con matices, dependen de que los mercados sean más o menos estables, ¿no? Y por eso yo siempre digo que, sobre todo si pensamos en inversión en Estados Unidos, tenemos que entender muy bien lo que va a hacer la Reserva Federal, porque la Reserva Federal al final maneja mucho de lo que pasa en los mercados, tanto de bonos como de renta variable. Y por eso realmente hubo un crash muy fuerte el año que hemos tenido en el mercado de bonos. Has hablado del TLT, bonos a largo plazo del 50%, si vas bajando en la curva un poquito menos, pero lo están, yo creo, desde mi punto de vista, que lo van a solventar rápido. De hecho, aparte ya hemos hablado del oro, de aguas tecnológicas, creo que la opción que tenemos ahora mismo en la curva de deuda estadounidense es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el TLT o bonos de más corto plazo. Creo que tenemos una oportunidad generacional porque vamos a ir casi con total seguridad a una reducción de tipos de interés desde el lado nominal, y más si entendemos que estamos en año electoral, ¿no? Va a haber cierta presión desde mi punto de vista por las administraciones hacia Powell, que no existe independencia para que bajen los tipos de interés, y eso, desde mi punto de vista, va a dejar una oportunidad muy, muy fuerte también en el mercado de bonos, que está muy olvidado, ¿no? Hemos tenido muy olvidado en los últimos años, pero que hoy está dejando una oportunidad muy buena. Dicen que este año es la alternativa, ¿no? O sea, estos años atrás no hemos tenido alternativa a la renta variable y ahora parece que sí tenemos esa alternativa con la renta fija. Sí, Marc. Totalmente. Es que los mercados tienen estas conjeturas. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.